¿Quiere escuchar la palabra de Dios? Amén. Vamos a tomar la escritura. Vamos a traer un gran mensaje que el profeta predicó. Lo basó en Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a empezar en el versículo 12, capítulo 10. Amén. Versículo 12. Y lo vamos a leer a todo. Es un 12 y 13. 12 y 13. Primera Corintios 10. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice así. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, gloria al Señor, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, gloria al Señor, para que podáis soportar. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor Jesús, has reunido a tu pueblo una vez más aquí en este lugar del Colorado, donde tu Hijo has puesto aquí al frente de la obra, nuestro hermano Claudio Hernández, Señor. Padre, un precioso pueblo que tú has levantado y que hermanos también vienen de Puerto Vallarta, de esa colonia El Progreso, Señor. Oh Dios, en esta noche yo me pongo en tus manos para hablarle a tu pueblo. Unge mi garganta, unge mis labios, Señor, y unge el corazón de mis hermanos que van a escuchar. Yo voy a expresar tu palabra, mis hermanos van a escuchar. Yo soy responsable porque voy a predicar este mensaje y mis hermanos responsables por escuchar. Pero sabemos, Señor, que somos un pueblo que tú elegiste desde antes de la fundación del mundo, que somos hijos e hijas tuyas, Señor, que Padre, no te vinimos a buscar. Tú un día nos viste perdidos en el basurero del mundo, como un vaso, Señor, sucio, y nos, Señor, levantaste y nos trajiste a tu casa, porque tú eres el alfarero, y nos empezaste a moldear con tu palabra, porque tú quieres dar una forma, Señor, una forma conforme a tu palabra, porque somos hijos palabra, Señor, porque hemos salido de la palabra, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, que en esta noche tus hijos se gocen escuchando este mensaje. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tome su lugar. Voy a predicarles un mensaje muy glorioso, sabiendo que todos los mensajes que trajo Dios a través del profeta son hermosos. Amén. Son gloriosos. Este lo predicó, si usted quiere anotar, el 4 de marzo de 1956. Lo predicó en su tabernáculo, ahí en el tabernáculo Branham, y lo tituló Haciendo un camino. Dios es un gran constructor, hermano. Amén. El título lo dice, Haciendo un camino. Pero mire, todo mensaje que William Branham predicaba tenía un motivo. Al predicarlo en cierto lugar y al predicarlo en cierto año, él sabía por qué lo predicaba. Amén. Y bueno, hermano, este mensaje, al predicarlo en 1956, era, o la razón por que lo predicó, era que en ese año el tiempo pentecostal estaba terminando. 50 años que se estaban cumpliendo de este tiempo pentecostal que comenzó en 1906, cuando se abrió la séptima edad de la iglesia de la Odisea. Comenzó con un avivamiento pentecostal, Dios restaurando los dones. Amén. El hermano Branham
en ese año del 56, estaba en una etapa más elevada de su ministerio. Ustedes saben que el hermano vino en 3 etapas en su ministerio. Y cuando él predicaba decía, Jesús tuvo 3 etapas en su ministerio. Y cuando habló el apóstol Pablo, él dijo que Pablo también tenía 3 etapas en su ministerio. Y yo quiero decirles que William Branham también tenía 3 etapas en su ministerio. Y él dice que era esta etapa una nueva visión. Y esta nueva visión le estaba abriendo camino a México, a nuestra nación mexicana. Fíjese, ¿cuáles eran las 2 visiones anteriores o las 2 etapas anteriores de su ministerio? Sanidad, cuando tomaba la mano. Amén. Discernimiento de los pensamientos del corazón, ¿verdad? Era la segunda etapa, el discernimiento de espíritu. Amén. Pero la tercera etapa era más elevada que esas 2 anteriores, y era la etapa de hablar la palabra hablada para crear, para traer creación. Amén. Y él lo hizo porque creó ardillas en un lugar donde no había. Amén. Le dijo a una tormenta que se parara. Amén. Le dio la vida a un pececito que estaba muerto. Amén. Porque era la fase tercera, la palabra hablada, que es la simiente original y que trae creación. Sí, Señor. Por eso Marcos 11:23 dijo, lo que tú digas será hecho. Amén. Ya no lo que tú pienses, lo que tú digas será hecho. Eso es creatividad. Muy bien. Sí, Señor. Fíjese bien. Bueno, ya dijimos las 2 fases anteriores. Ahora, las 2 fases anteriores, él las utilizó en las campañas evangelísticas. Cuando fue, ¿verdad?, llevar las campañas a toda su nación, la mayor parte de la nación de Estados Unidos, pero también cuando salió en la manera internacional a la India y a África. Él llevó las 2 fases anteriores, la de sanidad y discernimiento, ¿sí? Pero esta etapa más elevada, ¿sí?, esta nueva visión, Dios le dijo que viniera a México. Y él no pensaba venir, pero Dios le dijo, ve a México. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que aquí tenía hijos e hijas de Dios que tenían que venir a manifestarse a través de este glorioso mensaje. Amén. Voy a leer de este mensaje, Haciendo un Camino. En la página es Haciendo un Camino, no sé si usted lo tenga, hermano Claudio, creo que sí. En la página 3, a mí me impacta las palabras de este gran hombre de Dios, este gran siervo de Dios. Dice, entonces el 16 de marzo comenzamos en el Viejo México, en la Ciudad de México, en el Viejo México. Él estaba predicando el 4 de marzo a su tabernáculo y ya estaba diciendo, el 16 vamos a estar allá en la Ciudad de México. Dice, hay 400 iglesias cooperando ya. Había 400 iglesias, dice, ya ellos firmaron. ¿Qué quiere decir? Se pusieron de acuerdo y hasta hicieron un boletín. Por ahí anda el boletín informativo de la venida de William Branham a México. Y luego dice, es la primera vez en la historia de México que el gobierno jamás ha dado la bienvenida a un protestante para que entre y dé lugar para venir. Y el general Valdivia es un general del ejército mexicano.
Él apenas nació de nuevo y recibió el Espíritu Santo, y por su cortesía al gobernador de México nos da el gobierno derechos para entrar con la protección del ejército también. Este general había conocido al hermano Branham, había escuchado su mensaje y nació de nuevo, recibió el Espíritu. El general Valdivia había estado en Estados Unidos y por eso vino a México. No sé si viva todavía el general. Ahora, dice, aquí es donde me gusta, porque usted sabe que un profeta ve el futuro. Él ya está viendo las cosas que vienen adelante. Dice aquí: oigo la abundancia de la lluvia allá en México. ¿Qué clase de lluvia natural? No, una lluvia del Espíritu Santo que venía a nuestra ciudad de México. Amén. Aleluya. Y luego dice, fíjese qué hermoso se expresa de la gente mexicana. La gente mexicana es muy sencilla, creyentes humildes. Hermano, somos creyentes del mensaje de la hora y tenemos que ser sencillos y humildes. Nunca lo perdamos. Esas son las características de un creyente mexicano. Sí, Señor. Amén, amén. Así que la Ciudad de México va a ser la primera vez, ahora aquí lo dice, va a ser la primera vez que esta nueva visión que el Señor me ha dicho que debo tener el ministerio va a estar en operación en ese tiempo. Gloria al Señor. ¡Qué dicha para mi país! Sí, amén. El profeta ya no venía como un evangelista. Las denominaciones, las 400 iglesias lo recibieron como un evangelista por sanidades. Él ya no venía en la primera etapa de milagros, ya no venía en discernimiento. Venía bajo una nueva visión, para expresar la palabra hablada de Dios. Amén. ¡Aleluya! Venía en una tercera fase que estaba apenas naciendo en él. ¡Qué dicha, verdad! Amén. Bueno, qué privilegio. Yo siempre he dicho, qué privilegio para nosotros que radicamos en este país de México. ¿Sí? Era la fase más elevada de su ministerio. Y mire, en esos servicios hubo muchas sanidades, hubo muchos milagros. ¿Cuántos han leído la historia de eso? Qué bueno. Y dos, ahora les voy a poner a participar, dos de los más grandiosos milagros, ¿cuáles fueron? A ver si lo recuerdan. Mientras tomo un... El hombre ciego y el niño muerto. Gracias, hermano Federico. Eso fue. Correcto. Los dos más grandes milagros, el anciano ciego y el niño que resucitó. Amén. Amén. Y hizo más señales, hizo más milagros, hizo más sanidades. Eran los más grandes. El niño muerto venía envuelto, una madrecita de creencia católica romana lo traía en sus brazos muertos. Ella escuchó que William Branham era un siervo de Dios que cuando oraba por los enfermos sanaba, pero ella se fue más allá de sanidad. Ella creyó en resurrección, que su niño iba a resucitar. Nuestro país, cuando Dios envió a su profeta, nuestro país estaba en una condición terrible. Amén. Estaba en una condición oscura. México estaba en una religiosidad en la cual estaba atrapado, esclavizado a través de la religión más cruel y más oscura que tenía a los hijos de Dios muertos en delitos y pecados. Señor. Sí, Señor. Pero gloria, Dios enviando a un hombre, a un enviado de Dios que había sido elegido para ser un profeta, y en esta nueva visión o tercera etapa comenzaría su ministerio profético para hablar esta palabra de Dios en su plenitud, en su perfección. Gracias, Señor. Amén.
En las otras dos fases de su ministerio, era la palabra de Dios en él operando, pero en los dones de sanidad y en el don de discernimiento, porque sanidad está en la palabra, discernimiento está como un don en la palabra, pero era menor. Amén. Amén, amén. Aleluya. No estaba en su plenitud la palabra. Esta nueva visión por primera vez iba a estar en operación en ese año de 1956. Fue esta palabra hablada, la simiente original, que llegó a nuestro país, que arribó como una semilla, como una simiente. El profeta venía para plantar esta semilla o simiente aquí en nuestro país. Gracias, Señor. Y sabe, esa etapa, ¿con qué estaba ligado ya? Con el silbo apacible de Dios. Señor. El profeta Elías del pasado Sí, Señor. tuvo 3 etapas también en su ministerio. Primero, en el reto, dice el profeta, el reto del Monte Carmelo. Cuando se paró y les dijo, el Dios que responda con fuego es el Dios. Y los otros 400 profetas de Baal y de Jezabel no pudieron, porque eran falsos. Ahí estaba un profeta verdadero y los mandó degollar. Señor. Primera etapa, hermano Claudio, un gran reto. Pero cuando Jezabel se enojó y le vinieron a decir a ese gran profeta, te quiere matar Jezabel, él tuvo miedo. Era un hombre como usted y como yo, de carne y hueso. Señor. Y él salió yendo, se fue al desierto y llegó a un lugar donde estaba un árbol. Y el profeta dijo, y ahí se echó a dormir. Y ahí dijo, ya no quiero vivir. Sí. Señor, he quedado solo. Bajo el enebro, la segunda fase. Ya no quería predicar, hermano Claudio. Ya no quería ser profeta. Ya quería morir, porque había una mujer iglesia que lo estaba persiguiendo a muerte. Ahí fue alimentado Amén. por ángeles. Amén. Como dijo una hermana, eran el mejor chief entre todos los ángeles, el mejor cocinero. Sí, Señor. Vino a traerle alimento a su profeta. Amén. Pero vino Dios y le dijo, no temas, Elías, hay 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Gracias, Señor. Amén. Lo alimentó por muchos días y después le dijo, levántate, sigue tu camino, largo camino te espera. Y en la tercera fase se mete a una cueva. Amén. Ahí se metió. Y entonces Dios, de repente, ¿verdad? O cuando quiso venir con su profeta, primeramente venía la manifestación del Todopoderoso, que fueron truenos y relámpagos. Y Elías dijo, no es Dios todavía. Y la tierra tembló. Dijo, no es Dios todavía. Pero cuando vino un silbo apacible, ya no truenos, ya no relámpagos, ya no temblores, un silbo apacible llega y entra a la cueva. Amén. 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 La vocecita que vino a su profeta y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Sí, Señor. Te falta el último trabajo. Vas a alimentar a una viuda. Vas a llegar, yo te voy a conducir. Se está muriendo de hambre. Viuda, tipo de la novia del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. México se estaba muriendo de hambre. Los hijos de Dios esclavizados en un sistema religioso. Pero vino un profeta a traerle alimento a esta viuda de México. Señor. Amén. Éramos viudas. Váyase a Isaías 54 y ahí lo va a entender. Amén. Amén. Ahí habla de una viuda. Amén. A ver rápido, hermano, a ver si puede sacar Isaías 54 para que vean, hermano, que ahí habla de una viuda. Dice, éramos estériles. A ver, hermano. 54, Sí. ¿el 1? Sí, léanlo fuerte. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz,
levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ahí estaba esa mujer. Amén, amén. No tenía hijos. Quizás no tenía esposo. Porque le dice más adelante, porque tu marido es tu hacedor. ¡Aleluya! Así estaba esa parte de la novia, radicando en México, estéril, como una viuda. Pero vino el gran profeta Elías para decirle, Jesucristo es tu hacedor. Amén, amén. Qué tremendo. Ahora, fíjese bien. El anciano ciego tipificaba algo y el niño muerto también. El anciano ciego, ¿sabe usted a quién tipificaba? A la ceguedad religiosa que tenía nuestro país de México. Estaba tipificando. Recibió la vista, pero estaba tipificando la condición ciega de que estaba nuestro país ciego en lo religioso. La religión la había cegado a nuestro país. El niño, ¿de quién era tipo? La mujer católica, ¿de quién era tipo? La mujercita católica, hermano, era tipo de la iglesia del Señor aquí en nuestro país. Traía al niño muerto, tipo de un ministerio que estaba también muerto y que tenía que surgir a vida para predicar este glorioso mensaje. Eran tipos. El profeta hizo una declaración fuerte para su país de Estados Unidos. Voy a leer página 4, párrafo 22 y mire lo que está diciendo. Yo estoy prediciendo que este año América recibirá a Cristo o rechazará a Cristo. 1956. Y América se estaba refiriendo a Estados Unidos. Creo que este será el punto de cambio al cual América entrará. ¿Nosotros tendremos un avivamiento en este día o no tendremos un avivamiento? Creo que este es el año en que América, Estados Unidos, hará su decisión. Se estaba terminando el tiempo pentecostal, una edad pentecostal que empezó en 1906, que empezaron bien los hermanos, pero a los 3 años ellos, al ver que había denominaciones bautistas y metodistas del tiempo o del mensajero John Wesley de esa sexta edad, ellos dijeron, vamos a denominarnos, vamos a ponernos un nombre, y se empezaron a organizar los pentecostales y cayeron en dominación. Para el 56 ya estaban casi muertos porque se estaba terminando, y el profeta viene y se para. Estados Unidos, vas a hacer tu decisión en este año. Confío que ellos lo harán y tendremos un gran avivamiento que solo barrerá. Mire, el profeta estaba aún todavía como confiando en su nación. Dice, para que haya un gran avivamiento. Estamos teniendo mucha predicación, dice, y mucho evangelismo, pero necesitamos un avivamiento, necesitamos un genuino avivamiento. Y dijo mi profeta que avivamiento tiene 2 significados. Uno es limpieza y otro un movimiento de Dios en poder. ¿Y por qué dijo limpieza? Porque primero es que tenemos que sacar la basura de nuestras vidas. Amén. Para que entonces venga un movimiento de Dios en poder en ti y en mí, que venga un genuino avivamiento. Pero les pregunto, ¿creen ustedes que Estados Unidos aceptó a Cristo en ese año? Lo rechazó. Y Cristo, el Señor, ¿dónde estaba? En un profeta. Estaba en el profeta. Entonces, ¿qué tenía que hacer Estados Unidos? O reconocer que William Branham era su profeta enviado de Dios y que el Señor Jesucristo estaba dentro de él, o lo tenían que aceptar o lo tenían que rechazar. ¿Qué cree que pasó? Lo rechazaron. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces están entendiendo que al decir América era Estados Unidos. Se estaba terminando el tiempo pentecostal. La nación de Estados Unidos necesitaba un cambio. Necesitaba una vuelta de esquina, porque estaban sumidos en sistemas denominacionales. Una nación
sigo hablando de Estados Unidos, que se había fundado bajo el cristianismo, ¿verdad? Que estaba fundado bajo el cristianismo, ya que de Inglaterra vino el evangelio del Señor Jesús a Estados Unidos. Y cuando se abrió la séptima edad de la iglesia de la Odisea, hubo un gran terremoto en San Francisco, California. Fíjese, la tierra tembló porque una sexta edad de la iglesia estaba muriéndose y otra edad estaba surgiendo, que era la última. Por eso tembló en San Francisco, California. ¿Por qué? Porque Dios se iba a derramar, o iba a derramar de su espíritu en un lugar de la calle Azusa de la ciudad de California, para restaurar sus dones. Era gente de color, era gente negrita, que cuando se derramó ¿cómo se llama? El espíritu, dicen que en la calle Azusa estaba por ahí un establo donde olía vaca, olía, ¿verdad? Y todo, y ahí estaba un grupo de hermanos negritos, que los vino el derramamiento, o sea, vino el espíritu, los tomó, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar, empezaron, ¿verdad?, a danzar, porque era la apertura de ese tiempo pentecostal. Sí, amén. Sí, amén, amén. Pero la nación de Estados Unidos para 1956 rechazó a Dios en un profeta. ¿Y qué creen que hizo Dios? Al sentirse rechazado, ¿qué creen que hizo Dios al sentirse rechazado? ¡Vino a México! Envió a su profeta para traernos este glorioso mensaje del tiempo del fin. Gloria al ¿Qué he dicho? Señor, amén. Un punto de cambio. A mí me llama la atención que sea un punto de cambio. Dios, en otras palabras, hermano, cuando fue rechazado en un profeta, Dios hizo camino hacia México. Por eso el profeta titula Haciendo un Camino. Gloria al Señor. ¡Gloria! Un punto de cambio en el cual debería de haber entrado la nación de Estados Unidos para que se manifestara un gran avivamiento, ya no evangelístico, porque el hermano Branham sí produjo un avivamiento evangelístico cuando fue a India, cuando fue a África, ¿verdad? Porque fue en la manera de evangelista. Amén, amén. Trajo el fuego, trajo milagros, señales. Pero Estados Unidos decidió rechazar a Dios. Pero gloria a Dios, Dios hizo camino hacia nuestro país para traer un avivamiento profético. Amén, gracias. El primer avivamiento que México recibe a través de William Branham para plantar la semilla era un avivamiento profético. Sí, Señor. Apúntenlo si quiere apuntarlo. El hermano Branham venía en su tercera etapa de hablar la palabra, ya como un profeta de Dios. Dios, en otras también palabras, Dios hizo un camino de profecía para nuestra nación mexicana, la cual vino y resurgió este gran avivamiento en 1956. Sí, Señor. Planta la semilla. La semilla se planta sobre la tierra. Bueno, se plantó en México por William Branham en el 56. Ahora, ¿sabe usted cuántos años duró esta semilla plantada? Si quiere anotar, 14 años. Y le voy a explicar por qué. La semilla que plantó William Branham duró 14 años. Si usted lo suma al 56 más 14, lo lleva hasta el año de 1970. Es muy importante que usted conozca las fechas. Sí, amén. ¿Qué pasó en 1970? Mire, en 1970 Dios envía evangelistas venezolanos para traer el fuego del Espíritu Santo y venir a regar la semilla que había plantado el profeta en nuestro país. ¿Lo entienden? Gracias, hermano. Que lo entienden. Era otro punto de cambio que venía en 1970 para México.
entraba nuestro país a otro punto de cambio porque iba a brotar la simiente o semilla. Brotó el mensaje de la hora en nuestro país. Y las primeras ciudades, a mí me gusta mucho investigar. Yo soy un investigador, hermano. Me gusta mucho la historia de mi país en lo natural. Aquí tenemos un maestro, porque yo puedo decirle al maestro que ahí estaba Dios en la historia natural aún de nuestro país. Amén. Maestro, el Dios Huitzilopochtli que dicen los aztecas, el sacerdote Tenoch, ¿verdad? Que venía, él dijo: mi Dios me muestra una tierra mejor, donde va a haber un águila devorando la serpiente. Ahí estaba Dios, maestro. Y un códice mexica que se encontraron, ¿verdad? Por ahí dice el códice, en el peregrinar de los aztecas, decía este códice: yo os conduciré a esa tierra que yo les voy a mostrar, yo los voy a guiar. Gloria al Señor. ¿Y quién es ese yo, hermano Claudio Hernández? ¿Quién era? ¡Era Dios! Por eso en la historia natural de mi país a mí me fascina. Yo sacaba puros 10 el maestro en secundaria en historia. Me fascinaba, pero ahora me fascina más porque lo descubrí que ahí estaba Dios. Gloria al Señor. Bueno, las primeras ciudades que el mensaje surgió fue primero México, porque ahí estuvo el profeta para plantar la semilla y ahí brotaron los primeros. También allá en Coahuila hubo una ciudad que también surgió, ¿verdad?, en este mensaje, que eran de las primeras, Torreón, Coahuila. Y más allá en el norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, ahí brotó también. Luego ya brotó en todos los demás lugares, hermano Claudio, en el sur, en el este, en el oeste empezaron. Pero las primeras ciudades, México, Torreón, Coahuila y Ciudad Juárez, Chihuahua. Surgieron iglesias, surgieron ministerios. Esto que trajeron los ministros venezolanos era otro avivamiento, el segundo que recibía en nuestro país, y ahora era un avivamiento evangelístico. Ya no era profético, evangelístico. Fíjese, este avivamiento evangelístico fue para regar la semilla. Yo le decía en la mañana a los hermanos que se congregan con hermano Ángel Ramírez, le debemos mucho a Venezuela. Sí, Señor. Y Venezuela está pagando un precio, porque dijo el hermano Branham que siempre tenemos que pagar un precio. Miren la carestía, miren la falta de empleo, la falta de medicinas, los haciendo colas largas para ir por el pan, los supermercados vacíos, la moneda devaluada. Un bonche así de billetes se llevan los venezolanos para comprar un litro de leche. Bendito Dios que nosotros no estamos en esa crisis. Sí, amén. Aunque esté caro, pero con un billete de 20 pesos usted compra un litro de leche. Allá se necesita un montón. Está sufriendo Venezuela. Allá están los hijos de Dios. Debemos de orar por ellos, por los que creen este glorioso mensaje, porque Venezuela está pagando un precio con este hombre llamado Nicolás Maduro. La gasolina está muy barata. Hermano, la gasolina está más barata que la leche en Venezuela. Y aquí está más cara la gasolina que la leche. Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Están entendiendo, hermano? Venezuela necesita de nuestras oraciones. Cuando ore y doble su rodilla, ore por Venezuela. Amén. Acuérdense los hermanos de dar el mensaje. Me quedan 5 minutos ya para cerrar. Entonces, ¿verdad? Un avivamiento evangelístico. ¿Para qué fue este avivamiento? Para que brotara la iglesia del mensaje en nuestro país. Para que fuera llamada la iglesia del mensaje en nuestro país. Después de ser llamada, fue engendrada, luego fue formada. Y yo le platiqué al pastor, y en 1996 fue el nacimiento de la nueva iglesia. Por eso eran 40 años, del 56 al 96, andar en el desierto. ¿Verdad que lo entendiste, mi hermano? Amén. 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 Sí, amén. En 1996 nació la iglesia del mensaje en nuestro país. Primero fue llamada como el bebé, luego engendrada y luego formada como en un vientre. Pero en 1996 nace, ¿sí? Porque nuestra iglesia del mensaje en nuestro país pasó por justificación, luego subió a santificación y luego vino un nuevo
Nacimiento cruzó un desierto, ¿verdad? Caminó un desierto y luego cruzó el río Jordán, la iglesia de nuestro país del mensaje, y en 1996 vino el nacimiento. Gloria al Señor. Ahora, saque la fecha o los años, estamos en el 2018. Lo voy a poner a hacer matemáticas. Si la iglesia del glorioso mensaje que creemos nace en 1996 al 2018, ¿cuántos años son? Toda una señorita la iglesia de México en mi país. ¡Aleluya! 22 años tiene. Amén, amén. Ya tenemos 22 años como una señorita ya que ha madurado. La venida del Señor está cerca. Amén, amén. Una señorita joven que va a alcanzar una madurez. Ahora, aquí ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Fíjese bien. En el año 2010, un año muy importante para nosotros los hijos de Dios que creemos este mensaje. Mire, a ver si me ayuda el maestro. ¿Qué estaba sucediendo en mi país en el año 2010? En lo natural. Había una unción de patriotismo en ese año 2010. En las carreteras había anuncios diciendo 2010. Yo las vi. Había un motivo. Porque ese año 2010 México estaba celebrando 200 años de independencia y 100 años de revolución mexicana. Gloria a Dios. ¿Sí o no, maestro? ¿Cuándo fue la independencia de México? ¿Cuándo empezó? 1810. Para 2010, ¿cuántos años? 200. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se inició la revolución mexicana? 1910. Para 2010, 100 años. Había una unción, yo me acuerdo, una unción tremenda. Yo me sentía un gran mexicano, porque soy ciudadano mexicano. Bueno, dijo mi profeta, que cuando sucede un acontecimiento natural importante, también sucede un acontecimiento espiritual importante. Amén, amén. Y le pongo un ejemplo. ¿En qué año nació Abraham Lincoln, que fue presidente de Estados Unidos y que liberó a los negritos? Abraham Lincoln nació en 1806. Abraham Lincoln. ¿Y el profeta en qué año nació? En 1909, hermano. 100 años después, Abraham Lincoln fue un libertador en su nación de el pueblo o de los negritos. Mire, hermano Branham un día, no sé si era un museo, estaba en un, ¿cómo se llama? Caja de vidrio, un uniforme ensangrentado de Abraham Lincoln, y un anciano de color llegó, se quitó su sombrero y estuvo llorando frente a ese traje. Amén. ¿Por qué? Porque Abraham Lincoln liberó a la raza de color. William Branham nace en 1909 como un libertador también. 100 años después, un acontecimiento natural de un hombre llamado Abraham Lincoln, y 100 años después, un acontecimiento espiritual. Y yo quiero decirle que en ese año 2010, estos acontecimientos que México estaba celebrando, si usted quiere anotar, surge el más grande avivamiento de nuestro país. Primero fue profético, segundo fue evangelístico, pero en ese año surge un avivamiento apostólico en el país de México. Y le voy a leer donde habla de eso el hermano Branham, que le estoy hablando, ¿verdad? Es en el mensaje, y aquí voy a cerrar, ¿sí? En ese año 2010, si estamos diciendo que en el año 2018 ya tiene 22 años la iglesia del Señor aquí en México, ¿cuántos tenía en el año 2010?
tenía 14 años, era una adolescente. Amén. Era una adolescente, pero hoy es una señorita de 22. Y aquí termino con el mensaje, la fe perfecta. ¿Cuántos lo tienen? Muy importante esto. Página 4. Estoy hablando de un avivamiento apostólico. Ya no es profético, ya no es evangelístico, es ahora apostólico. Mire lo que dice el hermano Branham. Fe perfecta basa el mensaje en Marcos 11:23, diciendo en Marcos 11 del 22 al 26, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mire qué clase de fe, una fe perfecta. Está hablando aquí el hermano Branham. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Amén. Cuando oren, perdonemos, pero también tenemos que ir con el que hemos ofendido a pedirle perdón. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y miren lo que dice luego que el profeta. Ahora dice, la fe entonces está basada en el perdón. Todo este mensaje de fe perfecta habló de fe perfecta. Dice todas las características que tiene que tener la fe perfecta. Pero miren lo que dice enseguida. Y entonces, como dijimos esta mañana, queremos llevar la iglesia al lugar donde podamos realmente ver tiempos apostólicos moviéndose entre nosotros. Es lo que todos añoramos, y eso está ahí a la puerta. Nosotros lo vemos, pero queremos ver más de eso. Queremos que estos tiempos apostólicos fluyan de tal manera que nos sea de ayuda, y que de nosotros fluya y sea de ayuda a otros. Póngase de pie. Tiempos apostólicos están desde el año 2010 aquí en México, y mucha gente quizá no se ha dado cuenta. Por eso yo le he dicho a Dios: donde quiera que me envíes, en aquellos lugares que no ven esto, yo voy a predicar que yo estoy, y que hay ya tiempos apostólicos en nuestros medios. ¿Qué tenemos que hacer? Añorarlo, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Desearlo. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. Porque dijo el hermano Branham, tenemos que orar para clamar por un avivamiento. Este es el último avivamiento que nos va a preparar para el rapto. Amén. Señor. Amén. ¿Lo pueden creer? Sí, amén. Sí pueden creer que ahora son tiempos apostólicos. Levanten la mano los que pueden creer que son tiempos. Ahora, ¿cuántos tienen necesidad en esta noche? Sí, amén. Sí, amén. No sé, alguna enfermedad, algún problema. La fe perfecta ya no es para llamar aquí al altar, para imponer manos. ¿Quién tiene necesidad? Amén. La fe perfecta es hablar la palabra. Si trae usted un problema ahorita, o si trae un aguijón, yo solamente voy a expresar la palabra. Usted tenga fe en esta noche.